Venga, mamá, que te toca ya. Gritó Jonathan desde el pasillo, anunciando el cambio de turno oficial según el cronograma diseñado por Fidel. No podías haber cagado en el turno de otro. Se quejó el Luisma hacia el pasillo, asumiendo que el retraso de alguno de los miembros de la familia se debía a una urgencia fisiológica inoportuna que alteraba la paz del sorteo. No, hija, el brazo de gitano viene cuando viene, respondió la abuela Eugenia con total naturalidad, utilizando su habitual lenguaje metafórico culinario para referirse a las necesidades biológicas del cuerpo humano a su avanzada edad. Pero vamos que podemos hablar de aquí a ahí, sugirió, intentando aprovechar el trayecto por el pasillo para ponerse al día con su hija recién liberada. Yo te quiero mucho, hija, y te he echado mucho de menos, le dijo con ternura genuina, rompiendo por un momento su coraza de mujer dura de barrio. Y por eso decís de apuntar las tropelías que tus hijos me hacían en tu ausencia, añadió, sacando una pequeña libreta negra del bolsillo con una sonrisa de satisfacción maliciosa. Para que les regañaras al salir un poquito, explico su maquiavélico plan de justicia diferida para corregir el comportamiento de los nietos. A ver, 1. Rotura de gafas presumiblemente adrede, leyó el primer cargo de la lista con tono de fiscal de Tribunal Supremo. 2. Ridiculizar mi sexualidad con el nombre de un pescado, continuo con la lectura de los agravios familiares. 3. Intentaba seguir enumerando las faltas cuando Jonathan intervino para defenderse de las acusaciones de la anciana. No seas chivaco, le recriminó con tono de queja. Además, ahora que los dos tenemos estudios. Recordó el Luisma, intentando desviar la atención hacia el éxito académico de la familia para evitar los castigos de la madre. Teoría económica de la empresa 1, repitió como un escudo protector contra las quejas de la abuela. Podemos hablar de cosas más cultas, sugirió, intentando elevar el nivel del debate doméstico hacia terrenos de la alta finanza internacional. A ver, venga, saca un tema inteligente, le desafió Aida, curiosa por ver hasta dónde llegaban los nuevos conocimientos académicos de su hermano menor. La obsolescencia programada, lanzó el Luisma con total seguridad, pronunciando las palabras con una precisión que sorprendió a todos los presentes. Bien, ahora saca uno menos inteligente, le pidió Aida con una sonrisa, esperando el inevitable regreso de su hermano a su estado natural de pensamiento barrio bajero. Hija mía, mis orellitas, respondió el Luisma, tocándose los lóbulos de las orejas con un gesto infantil que desató las risas de la habitación, demostrando que la alta economía no había logrado borrar su esencia de siempre. Oye, tú estás más delgada, ¿eh? Comentó el Luisma, mirando a Aida con atención al notar su cambio físico tras los años de dieta penitenciaria. Eso es de darle tanta caña a la mandanga, ¿eh? Bromeó con su habitual falta de tacto sobre los hábitos de vida en el interior del centro comercial del crimen. ¿Estás bien? ¿Estás así como preocupada? Preguntó al notar un brillo de inquietud en los ojos de su hermana, quien parecía asimilar la realidad del barrio con cierta dificultad. No, sí lo estoy, sí, confesó Aida, admitiendo que el regreso a la vida civil traía consigo una serie de preocupaciones económicas que no había tenido que afrontar tras los muros de la prisión. ¿Por qué? La gasolina ha subido, comentó con un suspiro, señalando uno de los problemas más recurrentes de la economía nacional de los últimos tiempos. Y tú dirás. Pero bueno, si tú no tienes coche, anticipó la respuesta lógica de su hermano ante semejante preocupación logística. Y yo te diré. Pues tienes toda la razón, añadió con humor, reconociendo el absurdo de preocuparse por los precios del combustible cuando su único medio de transporte seguían siendo sus propias piernas y el autobús de línea del barrio. Y, claro, estoy mucho más tranquila ahora, concluyó con una sonrisa irónica, intentando quitarle hierro al asunto frente a la mirada atenta de sus familiares. Bueno. Mamá, en realidad sí hay una cosilla, comentó Soraya, entrando en la habitación con timidez, decidida a afrontar por fin el asunto de su relación con Chema antes de que terminara el día. Oye. Intento comenzar la frase, buscando las palabras adecuadas para no causar un impacto excesivo en la mente de la recién llegada. Uy, esa paz, que viene para llevarme, bromeó Aida al ver aparecer al coche oficial de la prisión por la calle trasera, anunciando el fin de su jornada de libertad diurna. Que ya sabes que tengo que ir a dormir a la cárcel, les recordó con un gesto de resignación, preparándose para el regreso nocturno al centro penitenciario. Tengo reserva hasta 2020, añadió con humor negro, ironizando sobre la duración de su condena legal. Alojamiento y desayuno, concluyó con una sonrisa,
intentando hacer más llevadera la dura realidad de su rutina diaria entre el barrio y la celda. Bueno, tú ya sabes que mañana tienes el primer turno, le dijo Aida a Soraya, acariciándole el pelo con ternura antes de despedirse en el portal. Y me puedes contar lo que quieras, le aseguró abriendo la puerta a las confidencias maternas que habían quedado pendientes durante la jornada. A no ser que me lo quieras contar ahora, sugirió con una mirada inteligente intuyendo que su hija escondía algo importante tras su timidez habitual. No, 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 respondió Soraya con rapidez, presa del pánico ante la idea de soltar la bomba informativa en medio de la calle. Tú vete al coche, le urgió señalando el vehículo de transporte que esperaba con el motor en marcha. Que a estas horas ir al Calameco es operación retorno, añadió como excusa perfecta para acelerar la partida de su madre y ganar unas horas más de valiosa tregua. Muy bien, pues ya sabes, aceptó Aida, subiendo al asiento trasero del vehículo. Ay, no te preocupes, le dijo a Luisma, quien la miraba desde la acera con cara de pena. Que lo de la gasolina son ciclos fluctuantes, le recordó con una sonrisa, aplicando la primera lección de sus estudios económicos para calmar las inquietudes de la familia. Teoría económica de la empresa 1, añadió con orgullo antes de cerrar la puerta del coche. Te quiero, gritó desde la ventanilla mientras el vehículo se alejaba por la avenida principal del barrio, dejando atrás un día lleno de emociones y reencuentros entrañables. En la esquina del barrio, el Luisma y el Barajá compartían un momento de reflexión filosófica sobre el funcionamiento del sistema judicial y penitenciario, sentados en un banco público con un paquete de pipas entre las manos. Entonces tu hermana por el día está libre, resumió el Barajá, intentando asimilar la lógica del tercer grado que acababa de descubrir. Y por la noche se va a dormir en un sitio lleno de tías, continuó con su análisis sociológico de la vida en la prisión de mujeres. Joder, pues qué chollazo, ¿no? Concluyó con admiración legítima, convencido de que el régimen de semilibertad era lo más parecido a unas vacaciones pagadas en un hotel de lujo. Yo también quiero el tercer grado ese, confesó con entusiasmo, sintiendo una repentina vocación por la vida carcelaria diurna. ¿Qué hora es? Preguntó de golpe poniéndose en pie con prisa. ¿Qué había el ayuntamiento a pedirlo? Anunció con total seriedad, convencido de que los regímenes penitenciarios se tramitaban en la ventanilla de información municipal junto con las licencias de obra y los empadronamientos del barrio. El Luisma, haciendo gala de sus nuevos conocimientos académicos sobre el mundo del derecho y las instituciones del Estado, detuvo a su amigo con un gesto de autoridad intelectual. Que no, que eso no va así, le aclaró con paciencia pedagógica, corrigiendo el error administrativo del Barajá de inmediato. Además que el tercer grado te termina quemando, le advirtió con tono misterioso, intentando dotar a su discurso de una profundidad científica inusual. De ahí la frase quemaduras de tercer grado, sentenció con orgullo lógico, convencido de haber descubierto el origen etiológico de los términos médicos a través de la sabiduría popular del barrio de toda la vida. La conversación de los dos amigos se vio interrumpida de golpe por la aparición de una figura imponente que caminaba por la acera de enfrente, rodeada de un aura de peligro y respeto que hacía temblar a los comercios locales. Hostia, Tinelli, murmuró el Luisma en voz baja, pegándose a la pared para pasar desapercibido ante la presencia del temido prestamista del barrio. No le mire, le ordenó al Barajá en un susurro desesperado, intentando evitar cualquier tipo de contacto visual que pudiera llamar la atención del delincuente. Que este es un mafioso chunguísimo, le explicó al Barajá con temor reverencial, detallando las actividades delictivas de la organización local. Controla hay casinos, salas de juego, dinero negro, camellos, enumeró con los ojos como platos. Me acuerdo de uno que le pidió un favor, no se lo pudo devolver y, dejó la frase en el aire con un gesto de degüello que ilustraba a la perfección el destino de los deudores insolventes en el mundo subterráneo de las finanzas delictivas. El Barajá, ajeno al peligro que representaba la figura del Tinelli, decidió ignorar las advertencias de su amigo y avanzó hacia el mafioso con total naturalidad, levantando la mano para llamar su atención. Barajá. ¿Pero qué está haciendo? Gritó el Luisma en un susurro desesperado, viendo cómo su compañero se metía de lleno en la boca del lobo sin ningún tipo de protección legal o física. ¿Qué has hecho, inconsciente? Le recriminó al ver que el Barajá entablaba conversación con el delincuente. ¿Qué le has pedido la hora? Preguntó con horror absoluto al procesar el intercambio de palabras entre ambos. Ay, Dios mío, se lamentó, llevándose las manos a la cabeza ante la magnitud de la tragedia que se avecinaba sobre ellos.
Ahora debe ser un favor a la mafia, concluyo con lógica cinematográfica, convencido de que pedir la hora a un capo criminal equivalía a firmar un pacto de sangre irrevocable con la organización delictiva del barrio. El Barajá se defendió de las acusaciones del Luisma con su habitual lógica simplista, no entendiendo el motivo de tanto escándalo por una simple consulta cronométrica en medio de la vía pública. Es que dijiste que pedirle ahora no es un favor, recordó, intentando buscar una contradicción en los discursos pasados de su amigo de aventuras. —¿Que no? —respondió el Luisma con indignación intelectual. —Que un favor es que te rieguen un riñón o que te donen las plantas, explico con su particular visión de la medicina transplantológica y la botánica doméstica de urgencia. Yo no soy tonto, se defendió el Barajá, utilizando el famoso eslogan publicitario para reafirmar su capacidad de análisis de la realidad cotidiana. Ya estamos, ¿no? Comentó el Luisma con ironía. El Barajá no es tonto, ¿no? Se mofó de su supuesta inteligencia. Que sí que es un favor, insistió con vehemencia, intentando hacerle comprender la gravedad de la situación en la que se habían metido por su culpa. A ver, ¿tú qué es lo que le has dicho? Preguntó, necesitando conocer los detalles exactos del contrato verbal que se había establecido entre el Barajá y el Tinelli en medio de la acera del barrio. Pues yo le he dicho, me da la hora, por favor, confesó el Barajá con timidez, repitiendo las palabras exactas que había utilizado con el temido prestamista local. ¡Ay, no, mierda! Exclamó el Luisma al escuchar la palabra mágica que sellaba el destino de los hombres en las películas de gángsters clásicas. Y ahora le debo un favor a la mafia, se lamentó el Barajá, asimilando por fin la gravedad del asunto y sintiendo los primeros síntomas del pánico criminal en su propio cuerpo. ¿Y si no puedo devolvérselo? Se preguntó con angustia legítima, imaginando las peores consecuencias físicas de su insolvencia moral ante la organización. ¿Y si me piden algo que no sé hacer? Cuestionó con preocupación artística y profesional. Como no sé lentejas, sugirió como ejemplo de tarea compleja que superaba con creces sus capacidades culinarias actuales en el hogar. Pues aprende a hacerla, le ordenó el Luisma con severidad, buscando soluciones prácticas para salvar la vida de su amigo de toda la vida. Que si no le devuelves el favor, te matan, le recordó con frialdad, intentando que asumiera el verdadero peligro de la situación. ¿Y tú no puedes morir, Barajá? Le dijo con ternura repentina, abrazándolo por los hombros con afecto fraterno. ¿Qué a ver, qué sería de Luisito sin uno de sus tres padres? Preguntó con emoción, recordando el vínculo afectivo que los unía a todos en torno al cuidado del pequeño del barrio. Venga, vamos a hablar con él, decidió finalmente, tomando la iniciativa para intentar deshacer el entuerto comercial antes de que fuera demasiado tarde para la supervivencia de ambos. Los dos amigos se acercaron al Tinelli con paso vacilante y las manos en alto en señal de sumisión absoluta, intentando mostrar la mejor de sus sonrisas para aplacar la posible ira del capo del barrio. «Anda que», murmuró el Luisma para darse valor antes del encuentro definitivo con el crimen organizado. «Mira, ahí está», señaló al prestamista, que contaba unos billetes en la puerta de su vehículo de gran cilindrada. Perdone, Perdone, señor Tinelli», comenzó el Luisma con voz temblorosa, intentando utilizar el lenguaje más respetuoso y cortés de su repertorio de barrio. «Mire que es una tontería, Intento quitarle importancia al asunto con un gesto de la mano. «Pero es que antes mi amigo le ha pedido la hora, Explico el motivo de su aproximación diplomática. «¿Y qué ha sido sin querer, que viene a devolvérsela, Anunció con orgullo mostrando el reloj imaginario de su muñeca como prueba de su total solvencia cronométrica ante la mafia. «Las 9:15, Todas suyas», proclamó con solemnidad, devolviendo los minutos recibidos como si se tratara de un préstamo bancario de alta finanza. «Y siento mucho haberle molestado, Se disculpó con una reverencia exagerada. «Pero ya sabe, como no tenemos reloj, no tenemos». Intento justificar su falta de equipamiento tecnológico diario en medio de la vía pública de la ciudad. El Tinelli los miró con una mezcla de diversión y desprecio absoluto ante el espectáculo de estupidez humana que se estaba desarrollando ante sus propios ojos en la acera de su negocio. El Luisma, al notar la mirada fija del mafioso sobre su propia muñeca, se dio cuenta de un pequeño detalle que echaba por tierra toda su estrategia diplomática de exclusión tecnológica familiar. «Pedazo de peluco ese».
exclamó al ver el imponente reloj de oro que lucía el delincuente en su brazo, un contraste evidente con la pobreza cronométrica de los dos amigos del barrio. Muchas gracias, señor Tinelli. Se apresuró a decir el Barajá, intentando cerrar la conversación de la mejor manera posible antes de que la situación empeorara. Sí, bueno, y gracias también por las entradas de fútbol, añadió el Luisma, recordando un obsequio previo que el prestamista les había entregado semanas atrás como muestra de su supuesta generosidad barrial. Joder, primera fila, Celebro con entusiasmo deportivo. Yo, como usted lo pide, hago penalti, Se ofreció como voluntario para cualquier tipo de fraude deportivo que la organización necesitara para sus apuestas ilegales de la semana. De nada, muchachos, respondió el Tinelli con una sonrisa fría que helaba la sangre de los presentes en la acera. Solo es un detalle, añadió con tono misterioso que no auguraba nada bueno para el futuro financiero de los dos amigos del barrio. Ya me devolveréis el favor, sentenció antes de subir a su coche y arrancar el motor con un rugido potente que llenó la calle de humo y temor criminal. Muchas gracias. Gritó el Barajá hacia el vehículo que se alejaba a gran velocidad por la avenida principal. Cuando quiera, señor Tinelli, añadió el Luisma con una última reverencia diplomática hacia el humo del tubo de escape. Joder. Qué majos estos mafiosos, comentó el Barajá con alivio, convencido de haber entablado una relación de amistad duradera con la alta esfera del crimen organizado local. Fíjate para que veas, añadió, admirado de los buenos modales del prestamista del barrio. Aunque no sé, tengo la sensación de que debería de estar preocupado por algo, murmuró el Luisma con un repentino destello de lucidez intelectual que captó el verdadero peligro de las palabras del capo. Mierda. Que nos han hecho un favor. Exclamó de golpe asimilando el verdadero significado del intercambio comercial que acababa de producirse. Ahora estamos en deuda con la mafia. Se lamentó con angustia absoluta, sintiendo el peso de la organización sobre sus hombros financieros. ¿Cómo que no te sigo? Preguntó el Barajá, incapaz de comprender la compleja lógica de los favores criminales y las deudas morales del submundo de la delincuencia. Mierda. Que nos han hecho un favor. Repitió el Luisma con desesperación máxima, intentando que su amigo asumiera la gravedad de la situación. Que ahora estamos en deuda con la mafia. Concluyó con un grito sordo, buscando una salida de emergencia para escapar del destino que les esperaba a ambos por culpa de una simple consulta sobre el tiempo de la tarde. Mientras tanto, en el interior del bar de Mauricio, los preparativos para el gran timo de la temporada continuaban bajo la dirección despótica del dueño del establecimiento, quien ultimaba los detalles de la decoración con la ayuda de su empleado más fiel y sufrido del negocio. Joder, Néstor, se quejó Mauricio mirando el reloj de la pared con impaciencia comercial al ver que los cómplices de su operación no llegaban a la hora acordada para la reunión secreta. A ver si vienen ya Eugenio y sus nietos y les cuento lo del timo, murmuró con codicia, frotándose las manos ante la perspectiva de los beneficios económicos que obtendría con la pensión de los ancianos del barrio. Oye, Néstor, ¿yo por qué te sigo llamando por tu nombre? Preguntó de golpe, mirando a su empleado con desprecio cultural y social. A partir de hoy serás. Aconcagua decidió de manera unilateral, imponiendo un nuevo apodo geográfico como muestra de su total autoridad laboral sobre el inmigrante. Machu Picchu y Aconcagua me encanta, comentó con una sonrisa racista y satisfecha, complacido de haber ampliado el catálogo de términos despectivos para referirse a su personal de servicio en el bar de la esquina. ¡Hombre! ¡Por fin llegáis! Exclamó Mauricio con entusiasmo al ver entrar a Lorena, Jonathan y la abuela Eugenia por la puerta trasera del local, dando por iniciada la sesión de estrategia delictiva de